cualquier organización que tenga clientes puede implementar ISO 9001, ¿sale? Por eso es que ISO 9001 puede aplicar a los servicios hospitalarios, porque ustedes pues tienen muchos clientes, ¿verdad? Tienen clientes desde el paciente, los familiares de los pacientes, el que paga. Hay ocasiones en que el hospital provee servicios a industrias, ¿verdad? Y la industria es su cliente, como el hospital que les platico en Tlaxcala. Ellos ofrecen servicios a empresas grandes, por ejemplo, Volkswagen, Nissan, y ellos ofrecen servicios a la empresa. Entonces la empresa es su cliente. Obviamente el servicio se lo dan a sus empleados, ¿verdad? Los empleados que van y reciben ahí algún servicio hospitalario. Bueno, fíjense, todos los sistemas de gestión se basan en estos 8 principios. Y ahorita van a entender por qué son estos principios importantes para los sistemas de gestión. El primero ya lo vimos, enfoque al cliente, ¿verdad? Ningún negocio puede ser exitoso si no se enfoca en los clientes. Después tenemos liderazgo. El liderazgo es importantísimo para cualquier equipo de trabajo. No puede haber éxito en un equipo de trabajo si no hay un buen liderazgo. ¿Están de acuerdo? Y luego el punto 2, si se fijan, es participación del personal. Estos dos van de la mano. Un buen liderazgo puede propiciar que la gente participe. Y gente que no participa puede estropear un buen liderazgo, ¿sí? Y el ejemplo de esto es muy fácil identificarlo en los equipos deportivos que son de conjunto, ¿no? Por ejemplo, el fútbol. En el fútbol hay equipos que gastan muchísimo dinero los jugadores, ¿verdad? Mucho dinero. Son las nóminas más caras. Por ejemplo, el América, ¿verdad? Espero que no haya americanistas aquí. Pero bueno, hay muchos equipos, ¿no? Tigres también, muchos equipos. Gastan muchísimo dinero en los mejores jugadores. Y a lo mejor efectivamente son los más talentosos, son los que juegan mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no garantiza que sean campeones. De hecho, muchos equipos que pues tienen las nóminas más caras no siempre son campeones. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué no son campeones si tienen los mejores jugadores? ¿Por qué creen? Pues porque no tienen el conjunto de jugadores y un buen liderazgo. El liderazgo es el que logra que todos los participantes de un equipo trabajen de tal manera que logren resultados excepcionales, ¿sí? A eso se le llama sinergia de equipo. Cuando la participación de todos los miembros del equipo logra resultados excepcionales. Pero para que eso se dé, se ocupa un buen liderazgo y obviamente la participación del personal. Por eso es que estos son elementos fundamentales de los sistemas de gestión, ¿sale? Y luego tenemos otro concepto que se llama enfoque a procesos. Esto es una forma de ver las cosas, viendo que todo es un proceso. Para los servicios hospitalarios esto es fundamental, porque lo que hacen ustedes todos los días son pequeños procesos, ¿no? Desde que el paciente llega a recepción, es atendido ahí por la recepcionista, empieza a tomar los primeros síntomas, lo direcciona ahí con el especialista o con quien deba ir. Desde ahí empieza un proceso, ¿se fijan? Entonces, por eso los sistemas de gestión nos piden que tengamos ese enfoque a procesos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y luego el número 5, mejora continua. La mejora continua es fundamental. Imagínense una organización, un hospital, que no busca mejorar. ¿Qué va a pasar con ese hospital? ¿Qué puede pasar a la larga con un hospital que no busca estar mejorando continuamente? Pues está destinado al fracaso, ¿sí? Está destinado a que otras instituciones le ganen. En un mundo cambiante como el actual, quien no mejora continuamente está destinado a fracasar, ¿verdad? Y eso es en todos los aspectos. Por eso es que también es un punto importante en los sistemas de gestión. Tenemos también, fíjense, el número 6, toma de decisiones basada en hechos. Toma de decisiones basada en hechos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las decisiones que se tomen
pues no se tomen por sentimiento, no se tomen a la ligera, no se tomen por creencias, sino que se evalúen las evidencias, las investigaciones, los resultados, etcétera, ¿sí? Y mira, les voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo tuve hace muchos años un problema, tuve un tumor hipoficiario. Y visité muchísimos doctores. Antes de que me diagnosticaran, visité infinidad de doctores, ¿no? Y al final, afortunadamente, un endocrinólogo dio con mi problema. Pero para esto, pues yo visité a lo mejor 15 o más doctores, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que había doctores que yo llegaba, ¿verdad? El doctor estaba ahí a unos metros sentado, me hacía una serie de preguntas y desde su lugar ya estaba escribiendo la receta. O sea, ya tenía la receta, terminaba de preguntarme y ya casi me decía, tomes esto y se va a mejorar. Ese era un tipo de doctor, ¿verdad? Y había otro doctor que me hacía preguntas, luego se paraba de su lugar, ¿verdad? Me tomaba la presión, la temperatura, me hacía pruebas con una lámpara en los ojos, en fin, hacía un diagnóstico, ¿no? Y luego escribía también, pero no una receta, sino una serie de estudios que yo tenía que hacerme, ¿verdad? Y ya cuando yo regresaba con los estudios, entonces me hacía un diagnóstico completo. ¿Qué diferencia había entre esos dos doctores? Pues que un doctor no tomó decisiones basadas en hechos, sino en creencias, ¿verdad? O en cosas que asumía por las preguntas que me hacía. Y el otro doctor, el que finalmente sí me daba un mejor resultado, pues tomaba decisiones basándose en hechos, en resultados de estudios, en diagnóstico, en respuesta del paciente, etcétera, etcétera. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso es otro punto importantísimo en los sistemas de gestión, que las decisiones que se tomen sean basados en información, en resultados, en pruebas, etcétera. Y luego tenemos el punto 7, relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Todas las organizaciones, incluyendo hospitales, tienen proveedores de servicios, de materiales, de energía eléctrica, de consumibles, etcétera, etcétera. Imagínense que un hospital tiene como un proveedor a un laboratorio. A lo mejor no tiene su propio laboratorio, no tiene sus propios rayos X y tiene un proveedor. Imagínense que ese proveedor hiciera las cosas mal, que le diera mal los resultados clínicos, que no sacara buenas radiografías, etcétera, etcétera. ¿El hospital podría dar un buen servicio? Pues evidentemente no. Entonces, es importantísimo que en cualquier organización exista una relación benéfica entre el proveedor y el cliente. ¿Por qué? Porque de esa manera los dos, el proveedor va a dar un buen servicio, va a hacer que el cliente dé un buen servicio y ambos van a ganar, ¿sí? Esta relación mutuamente beneficiosa a veces no se da. Hay ocasiones que el cliente, como es el que paga, explota demasiado al proveedor. Imagínense que tuvieran ustedes, su hospital, tuvieran dos proveedores de servicios, ¿no? De análisis clínicos, de medicamentos o cualquier cosa. Y le digan a uno, bueno, pues, ¿sabes qué? O me haces un descuento del 10% o dejas de ser mi proveedor. Y luego van con el otro y dicen, oye, pues el otro ya me bajó un 10%, ahora tú bájame el 10% o te vas. Y así se la llevan hasta que finalmente los ahorcan tanto que para bajar costos tienen que reducir la calidad de sus servicios. No se puede de otra manera. No pueden bajar sus costos sin reducir algo en sus servicios. Entonces finalmente van a darles un mal servicio, a lo mejor más barato, pero un servicio más malo que va a perjudicarlos a ustedes y a sus pacientes, a sus clientes. ¿Se fijan? Por eso es otro punto importantísimo de los sistemas de gestión. Y el último, la orientación, se refiere a que toda la organización tenga la misma orientación, que vayan hacia donde mismo. Que todo lo que hacen, todos los sistemas que implementan, todos los procesos, pues tengan el mismo enfoque, ¿sí? Bien, este es el enfoque de procesos, miren, este. Y esto nos dice que todo puede ser visto como un proceso, ¿sí? Si nosotros quisiéramos definir qué es un proceso, está muy sencillo. Un proceso es un conjunto de acciones, de cosas que suceden, que transforman una entrada
en una salida. Así de fácil. Entra algo, se transforma internamente y se convierte en algo más. Por ejemplo, pensemos en algo sencillo, la elaboración de jugo de naranja. ¿Qué debería entrar al proceso para poder sacar jugo de naranja? ¿Qué debería entrar? Peras, naranjas, ¿verdad? Entonces yo meto naranjas, hago algo con esas naranjas, hay actividades y transforman esa naranja en jugo de naranja. ¿Se fijan? Así podemos verlo todo. Y en el caso de los procesos, hay varios elementos. Son las entradas, la salida que esperamos. También muchos procesos tienen desperdicio, como en el caso del jugo de naranja. ¿Cuál es el desperdicio? Las cáscaras, el bagazo, etcétera, ¿no? Y tenemos dentro del proceso, pues debemos de tener controles, actividades, para asegurar que esa entrada se convierta en la salida esperada. ¿Sí? Todo puede ser visto como proceso. Por ejemplo, lo que estamos viviendo aquí, pudiéramos considerar un proceso educativo, un proceso de formación hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué es lo que entra a este proceso? ¿Qué entró aquí? Exacto, todos ustedes entraron aquí, ¿se fijan? Esta es la entrada. ¿Qué esperaríamos que salga? Ustedes mismos con un conocimiento adicional. ¿Sí se fijan? Todo se puede ver como proceso. ¿Y cuál sería el desperdicio? Pues los que estén durmiendo o en el celular, ¿no? Que no hay nadie, gracias a Dios, les agradezco. Entonces, todo se puede ver como proceso. Imagínense el proceso digestivo. El proceso digestivo. ¿Qué entra al proceso digestivo? La comida, todos los alimentos entran al proceso digestivo. ¿Y qué sale? Fíjense, lo que sale de los procesos es lo que nosotros necesitamos. En el caso del proceso digestivo, lo que sale son los nutrientes. ¿Sí? Esa es la salida esperada. Los nutrientes, todo lo que el cuerpo necesita para subsistir, ¿verdad? Y eso que estaban pensando es el desperdicio. ¿Se fijan? Así es como se ubican los procesos. Ahora, ¿de qué sirve identificar las cosas como procesos? Pues nos sirve para saber qué debe entrar, qué esperamos que salga, qué puede desperdiciarse, qué controles, qué cosas debe haber adentro. ¿Sí? Y en el caso de los servicios hospitalarios, les decía, todo se puede ver como proceso. Por ejemplo, un buen doctor que haga un buen diagnóstico debería tener bien definido su proceso. Debería decir, bueno, si mi proceso es un paciente que tiene ciertos síntomas, cierto problema de salud, pues lo que debería salir es el mismo paciente con un tratamiento que finalmente debe arreglar su problema de salud. ¿Se fijan? Y para esto, pues se tiene que definir qué controles debe tener, qué forma debe llevar ese proceso para que esto se dé. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, estos son uno de los puntos importantes del estándar. Y otro punto importante es ese que ven ahí. Se le llama ciclo de mejora continua, o también se le llama ciclo de Deming, porque Deming fue el que lo pensó. Si se fijan, tiene 4 pasos. Y son 4 pasos muy sencillos. Empieza en la planeación. Aquí miren, la planeación. Después de planear sigue hacer o ejecutar. Después de ejecutar sigue verificar. Y después de verificar sigue actuar. ¿Cómo es esto? Está muy sencillo, miren. Todo lo que ustedes planeen, todo lo que planeen tiene mayores posibilidades de éxito. Si yo lo planeo y luego lo ejecuto de acuerdo a cómo lo planeé, tengo más posibilidades de que sea exitoso, que logre los resultados esperados. Entonces, después de que yo hago, tengo que verificar. ¿Qué verifico? Pues verifico que los resultados que estoy obteniendo realmente sean los que estaba esperando. Y si no son los esperados, pues tomo acciones para la siguiente planificación. Miren, veámoslo como el diagnóstico de un doctor. ¿Saben? ¿Qué es lo que debe hacer el doctor? En la planeación tiene que definir, pues por los síntomas que me presentas
ocupas un estudio de sangre, ocupas una radiografía de tórax, qué sé yo, ¿verdad? Eso es parte de la prevención. Y luego, ya cuando está la prevención, ¿qué sigue? Pues hacerlo. El paciente va, se toma los estudios y una vez con esos estudios, el doctor lo que tiene que hacer es dar un tratamiento, que es parte del hacer. Da el tratamiento, la persona toma el tratamiento y luego el doctor tiene que verificar. ¿Qué tendría que verificar? Pues que los síntomas desaparezcan, ¿verdad? Si no desaparecen, ¿qué tendría que hacer el doctor? Pues tendría que mejorar, tendría que actuar, tendría que tomar acciones para mejorar el diagnóstico que estaba haciendo. ¿Sí lo ven? Bueno, esto funciona en todas las organizaciones, es lo mismo. Por ejemplo, imagínense una fábrica que está produciendo jeringas, por ejemplo. Entonces, ellos planean cuántas jeringas tienen que producir, de qué tamaño, de qué dosis, etcétera, etcétera. Y una vez que lo planean, dicen, pues estas jeringas deben de generarse, no sé, 1000 en un turno, 2000, etcétera. Y de esas jeringas, todas deben ser aprobadas, o máximo puede rechazar el 1%. Entonces, ellos hacen la planeación, fabrican, y si no llega a suceder eso, que rechacen, por ejemplo, el 10%, o que no puedan producir las 10,000, solo produzcan 5,000, pues ahí están fallando. Ahí es donde viene la verificación. Tienen que medir por qué fallaron y tomar acciones. A lo mejor falló la planeación y el proveedor del plástico pues les dio plástico de mala calidad, entonces tienen que tomar acciones para que la siguiente planificación ese proveedor les dé un extra, o cambiar de proveedor, o que tome acciones, o si en esa planificación falló una máquina, pues tienen que tomar acciones para dar mantenimiento a la máquina, para hacer un mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. ¿Sí lo ven? De eso se trata este ciclo. Bueno, entonces, ¿qué es ISO 9001? Esta es la estructura de ISO 9001. Pueden darse cuenta que tiene 10 cláusulas, ¿sí? Cada cláusula es una sección del estándar, tiene 10. La última revisión de ISO 9001 es la 2015, pueden verlo allá arriba. Así es como se controla la revisión de los estándares por el año en que es liberada la revisión. En el caso de ISO 9001, la última revisión se liberó en el 2015. Normalmente toma entre 6 y 7 años que se actualicen los estándares. Pero aquí tenemos el hecho de que tuvimos la pandemia, eso retrasó todo. Por eso es que esta revisión sigue estando con 2015, a pesar de que ya pasaron 9 años, ¿sí? Pero es muy posible que esta revisión cambie en los próximos 2 o 3 años. Bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Fíjense, tiene 10 cláusulas, ¿sale? De la cláusula 1 a la 3 solamente hay información del estándar. El alcance, términos y definiciones, qué otros estándares están relacionados. Lo que trae todos los requisitos vienen de la cláusula 4 a la 10. Ahí en esos requisitos, en esas cláusulas, es donde ustedes van a encontrar la palabra debe. Esa palabra debe es el requisito que se debe de cumplir para tener el sistema de gestión. Por ejemplo, en la cláusula 5 hay una subcláusula, ¿verdad?, que dice la organización debe establecer, definir y mantener una política de calidad. Ese es un requisito. Y luego hay otro que dice, por ejemplo, en la cláusula 9, dice la organización debe contar con uno o más programas de auditoría interna. Ese es otro requisito. ¿Se fijan? Entonces, como ese hay un montón de requisitos, son más de 120 requisitos, o sea, más de 120 debes en el estándar. Y la organización tiene que implementar esos requisitos. Y cada requisito que se implementa tiene un valor agregado, o sea, hace que la organización mejore sus procesos. O sea, hace que la organización le ayude en algo, ¿sí? Por ejemplo, miren, hay una cláusula que habla de la competencia. Está en la cláusula 7. Habla de la competencia. Esa cláusula de competencia dice, la organización debe definir el nivel de competencia de cada persona que trabaja en la misma organización. O sea, cada persona que forma parte del sistema de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo un recepcionista, debo tener definido
¿qué nivel de competencia debe tener el recepcionista? Debe saber usar la computadora, debe tener buena presentación, habilidad de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? También ese mismo dice, si tú tienes un radiólogo, pues ¿qué nivel de competencia debe tener el radiólogo? Pues debe tener cierto nivel de estudios, debe tener experiencia en esto, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, cada debe que el estándar tiene especificado sirve para que la organización forme una estructura en la cual pueda proporcionar servicios que consistentemente satisfacen al cliente y que cumplen con todos los requisitos. ¿Sí, verdad? Por eso es que es tan importante que en un sistema de salud o en cualquier organización, en la realidad, implementar un sistema de gestión, pues va a ayudar a la organización a que sus procesos tengan más control, sean medibles, tengan mejores posibilidades de tener éxito. ¿Sabe? Bueno, entonces, miren, vamos repasando rapidísimo las cláusulas. En la cláusula 4 se habla de la organización. Ahí lo que se busca es que se entienda qué hace la organización, qué requerimientos debe de cumplir, cuál es su propósito, cuál es su alcance. Todo eso es lo que se define ahí en la cláusula 4. Se define el contexto de la organización. O sea, quién interactúa con la organización, qué es lo que busca, qué relación tiene con personas internas, externas, etc. Y luego en la cláusula 5 se establece el liderazgo. Se establece en qué forma la organización va a llevar el liderazgo. Ahí se establece la política de calidad, se establecen los objetivos de calidad. ¿Sí? Y luego en la cláusula 6, pues es la planificación. Aquí en la planificación se pide que se planifiquen 3 cosas. Fíjense, se pide que se planifiquen los riesgos, que se haga una gestión de riesgos. Se pide también que se planifiquen los cambios y también, que se planifique cómo se van a lograr los objetivos de calidad. El primero, el de los riesgos. Esto está muy interesante, fíjense, porque lo que pide el estándar es que como organización identifiquen todos los riesgos que puede haber para que no se logre el objetivo. Que no se logre el objetivo, ¿cuál es el objetivo de un hospital? Pues dar servicios de salud donde los pacientes eliminen su sintomatología, ¿verdad? Y que no tengan no se perjudique pues de manera negativa su salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide el estándar? Fíjense muy bien. Pide que se analicen todos los riesgos. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo, a lo mejor por departamentos o por áreas, a lo mejor en enfermería pudieran juntarse y decir, a ver, ¿qué riesgos existen en enfermería? Pues que se aplique un medicamento equivocado, que se les olvide tomar un signo vital, que al canalizar a un paciente se dañe o no se encuentre la vena y se le hagan ahí muchos piquetes, ¿verdad? En fin, puede haber un montón de riesgos, ¿sí? Y una vez que se identifican los riesgos, el estándar nos dice, haz algo con esa identificación. Primero evalúa cuáles son los riesgos más severos, cuáles son los más probables y toma acciones para mitigar esos riesgos. Porque evidentemente no serviría de nada hacer el análisis de riesgo, decir, todo esto es lo que puede salir mal y dejarlo guardado ahí en una computadora o en otro lado. Eso no serviría de nada, ¿están de acuerdo? Lo que va a ayudar es tomar acciones. Por ejemplo, ¿cómo pueden evitar darle un medicamento equivocado a un paciente? Ese es un riesgo. ¿Cómo lo pueden evitar? Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero es definir el proceso, efectivamente. Una forma es hacer una doble revisión, pedirle al doctor que escriba bien, ¿verdad? Que no escriba garabatos. Digo, eso está difícil, ¿no? Pero a lo mejor se puede evitar pidiendo que no lo escriba, sino que lo capturen, que sea un sistema electrónico. ¿Se fijan? A lo mejor se puede implementar, en algún lugar lo hacen, un código de barras. Entonces el medicamento ya se escanea, no se tiene que checar ahí, sino que está con algo más fácil de identificar. ¿Sí lo ven? Entonces el caso es que el estándar nos dice, y tiene mucho sentido, identifica los riesgos, clasifícalos
y después toma acciones para que esos riesgos que ya identificaste no te generen una problemática. Y en el caso de lo que ustedes hacen, pues esto es vital, ¿verdad? Porque un error o algo que pudiera hacerse mal o que se omita, pues puede redundar en la salud de un individuo, ¿cierto? Eso es lo bonito de su profesión, pero lo crítico también, ¿verdad? Que el error puede hasta costar una vida. Bueno, entonces eso está en la cláusula 6, ¿sale? Y luego en la cláusula 7 habla de todo el equipo de soporte, todo lo que se necesita para lograr esa planificación. Y ahí nos estamos refiriendo a todo. ¿Qué es lo primero que necesita una organización, un hospital para poder dar el servicio? ¿Qué es lo esencial que no podemos eliminar? La gente. ¿Se oigan? Podemos tener un hospital con las mejores instalaciones, los mejores equipos, las medicinas más actualizadas o más caras o lo que sea, pero si no hay quien atienda a los pacientes, no hay quien diagnostique, no hay quien provee el servicio de enfermería, etcétera, pues no se puede hacer nada. Entonces lo primero es la gente. Eso viene ahí. Dice, como organización debes determinar cuánta gente necesitas. Pero luego, no solo basta con que sea la gente, ¿va? Necesitamos que cada una de esas personas tenga un nivel de competencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, otra cláusula nos habla de la competencia. Y luego, otra cláusula nos habla de la infraestructura. Las maquinarias, el equipo, las instalaciones, todo lo que se requiere. Entonces, esa cláusula nos habla de todo eso. Nos habla, por ejemplo, hay otra subcláusula en la 7 que nos habla de los equipos de medición. Los equipos de medición son fundamentales para toda organización. En un hospital más, ¿va? Imagínense que estén usando un termómetro que no sirve, o estén utilizando un barómetro, un medidor de presión que tiene una falla y no le está dando el resultado correcto, o un medidor de glucosa. Imagínense un glucómetro que les da lecturas bajas cuando realmente están más altas. Pues eso puede hacer que un pobre diabético tenga ahí un coma diabético, ¿no? Entonces, en esa cláusula nos dice cómo controlar todo eso, qué debemos de hacer, qué debemos de cuidar para asegurar que todos los sistemas de medición son funcionales. Bueno, y luego tenemos la cláusula 8. En la cláusula 8 ya es la operación, o sea, ya es la ejecución. Cómo diagnostico un paciente, cómo lo atiendo cuando está en cama, cómo lo llevo a hacer una radiografía. Todo ese proceso se define ahí. ¿Qué controles debo de poner para no equivocarme? ¿Qué sistemas debo de verificar? ¿Qué cosas debo de estar inspeccionando? También ahí viene cómo controlar a los proveedores. ¿Qué debo de validar a los proveedores? Etcétera, etcétera. En la organización de nosotros, SQS, nos tocó auditar algunos quirófanos, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor ustedes lo conocen. En el quirófano es vital que los pasos se sigan al pie de la letra. Cuando algo se omite, pues puede haber resultados catastróficos, ¿sí? Y esa serie de pasos, pues tienen que estar bien definidos, la gente los tiene que conocer. Y no solamente son los pasos, es el cuidado del equipo, la esterilización de la sala, en fin, un montón de cosas, ¿no? Desafortunadamente nos encontramos con cosas básicas que no se hacían en algunos lugares, no les voy a decir dónde va, pero en algunos lugares nos encontramos con cosas que no se hacían. Y muchas cosas venían por la falta de definición de procesos. O sea, hay doctores que decían, es que eso es obvio, eso lo sabe, todo el mundo sabe que se tiene que hacer, pero no estaba plasmado en un procedimiento, no estaba plasmado en un checklist donde se pudiera verificar. Entonces esto propiciaba que a veces la gente lo omitiera, ¿sí? Eso es parte de los sistemas de gestión, es de establecer cómo se debe de trabajar para que las cosas se hagan de manera consistente, ¿sí? Bueno, entonces, eso viene aquí en la cláusula 8. Y luego en la cláusula 9 viene cómo hacer evaluación de los procesos, cómo medir los resultados, cómo darnos cuenta si en algún momento algo no se hizo y qué acciones debemos de tomar para que se mejore. Ahí en esa cláusula 8 vienen las auditorías internas. Todas las organizaciones deben de tener un proceso de auditorías internas para que ellos mismos evalúen su sistema de gestión. Díganme ustedes, ¿qué es mejor? ¿Que la misma organización se dé cuenta de lo que está haciendo mal y lo corrija?
o que tenga que esperar a que tenga una visita de Cofepris o una auditoría de un cliente o alguien y lo detecte. Pues obviamente es mejor que la misma organización lo detecte, ¿sí? Es la frase esa que dicen que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Es mejor que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo mal, lo corrijamos, a esperar que alguien más lo revise o esperar que un pobre paciente sufra ahí la consecuencia. Por eso es que en esa cláusula viene ahí que la organización debe tener auditorías internas. O sea, su misma gente debe hacer auditorías para ver que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Ahí en esa cláusula también viene la revisión por la dirección. Esa es básica. Quiere decir que la alta dirección de la organización debe hacer una verificación con todo su equipo de cómo está trabajando su sistema. También ahí viene algo importantísimo, fíjense. Hablábamos al principio que el cliente es muy importante. Entonces aquí el estándar te dice, como organización debes de validar cuál es el nivel de percepción de calidad de tus clientes. O sea, debes de tener una métrica de qué tan contentos están tus clientes, ¿sí? Y hay muchas organizaciones que no lo hacen. Hay muchas organizaciones que no saben. No saben si sus clientes están contentos o no. No saben si se quejan o no, ¿sí? Y esto es un error gravísimo, porque, y más aquí en México, muchos mexicanos, y me incluyo, a veces no nos quejamos. Vamos a una taquería, los tacos nos hacen daño, ¿verdad? Estamos ahí toda la noche que no salimos del baño acordándonos de la mamá del pobre taquero, o que agarran el taco y hasta ladra a veces, ¿verdad? Y no nos quejamos, simplemente no regresamos a la taquería, ¿cierto? O han visto que alguna vez alguien vaya con el taquero, oye, tus tacos me hicieron daño ayer, échale ganas, ¿no? Verifica dónde compras la carne o cuida la limpieza. No hacemos eso, simplemente ya dejamos de asistir. Entonces, es un riesgo para todos los negocios, incluyendo un hospital. Si en un hospital algo pasa y no es tan grave, porque si es grave, pues hasta los demandan, ¿va? Pero si no es tan grave, a lo mejor el paciente simplemente dice, ya no regreso yo ahí, ya, olvídense. Y eso hace que los negocios pierdan clientes y eventualmente pues se vayan a la quiebra, ¿verdad? Por eso es que el estándar nos dice, tienes que ver cómo medir qué tan contento está tu cliente. Y para esto una herramienta muy útil son las encuestas de satisfacción, ¿sí? Preguntarle al cliente, oye, ¿qué te pareció el servicio? Dame oportunidad de mejorar, si viste que puedo mejorarlo, dame oportunidad de mejorarlo. Dímelo y te aseguro que voy a tomar acciones. Y obviamente no basta con tener la encuesta, ¿va? Tenemos que ver qué salió mal en la encuesta y tomar acciones para mejorar. ¿Sí lo fijan? Bueno, eso viene en la cláusula 9. Y luego la cláusula 10 nos habla de la mejora. ¿Esto qué es? Pues toma toda esa información que tienes y transfórmala en acciones que corrijan los errores que estás cometiendo. Si este proceso es continuo, pues mi organización va a estar mejorando todo el tiempo. Porque cada falla que encuentra, cada situación que no fue positiva, se transforma en acciones que van a mejorar el proceso. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, ¿qué beneficios hay al certificarse? Uno de los principales beneficios es que atrae más clientes, abre más mercado, ¿sí? Les decía que hay hospitales que tienen como clientes a organizaciones. Normalmente esas organizaciones, para que el hospital les pueda dar servicio, le dicen, tienes que estar certificado, ¿sí? Como es el caso del hospital que les mencionaba, que le provee servicios a empresas. Las empresas mismas lo motivaron a que se certificara. Le dijeron, ¿sabes qué? Si quieres darme el servicio, tienes que estar certificado. Y hay muchos beneficios hacia el exterior, ¿no? Pero también lo principal son los beneficios internos, que sus procesos mejoran, están estandarizados, tienen mejora continua, tienen menor desperdicio, monitorean, revisan, tienen procesos estandarizados, etcétera, etcétera, ¿sí? Los principales beneficios son para la misma organización. De hecho, me ha tocado, déjenme decirles, organizaciones que implementan el sistema de gestión y no se certifican, porque a la certificación no les importa tanto. Y la certificación pues cuesta, ¿verdad? Es otro dinero que tienen que pagar para que lo certifiquen. Entonces ellos deciden, yo voy a implementar un sistema de gestión para beneficiarme yo, para obtener los beneficios de tener un sistema implementado. Y a veces ni siquiera se certifican, ¿sí? Esto también es muy bueno.
porque al final el sistema de gestión les ayuda a que ellos mismos se verifiquen, a que tengan procesos estandarizados, a que tengan validaciones, verificaciones, control de proveedores, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Bueno, entonces eso es los beneficios. ¿Cómo se implementa? Les decía que se debe de implementar desde la alta dirección, se tiene que generar un equipo que implemente, y una vez implementado solamente tiene que mantenerse, ¿sale? De hecho, eso que viene ahí, si se fijan, el responsable de implementar un sistema de gestión de calidad es al final todos los miembros de la organización. Quien lo empuja es la alta dirección, pero quien lo implementa y quien lo mantiene son todos los miembros de la organización, ¿sale? ¿Qué se ocupa para obtener la certificación? Pues se necesita implementar el sistema, se necesita que alguien vaya y lo audite, que es la organización de ISO. A eso se le llama auditoría de tercera parte, porque es una organización que no tiene nada que ver con el hospital o con la organización que está certificando. Ellos auditan, buscan evidencia para decir si tienen implementados todos los requisitos, y ya esos requisitos el auditor manda toda la evidencia a la organización de ISO, y ya con esa evidencia ellos dicen sí, le podemos dar el certificado o no a una organización. Una organización, al ser auditada, puede fallar. Puede ser que tenga cosas que no están conformes. Se le llama no conformidades. Una organización puede tener no conformidades, pero mientras no sea algo crítico, una ausencia completa de un requisito, puede dar una acción correctiva, y una vez que genera la evidencia, el auditor la revisa y si está conforme, se les entrega el certificado. ¿Sabe? Entonces, a grandes rasgos, esto es ISO 9001. Es evidentemente una herramienta que funciona para cualquier organización, cualquier tipo de organización, desde una muy pequeña, un puesto de hot dogs, hasta una organización grandísima puede implementar ISO 9001. Cuando se implementa en hospitales les ayuda muchísimo porque tienen algo establecido de cómo trabajar, cómo hacer los procesos, define cómo se debe de trabajar, qué métricas llevar, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente es algo muy benéfico, y si ustedes buscan hay muchos hospitales que ya están certificados en ISO 9001, ¿sí? Desde grandes hasta pequeños, y como les decía, también hay algunos que tienen implementado el sistema aunque no se certificaron, ¿sí? Bueno, pues no me resta más que agradecerles. Hay un espacio ahorita para preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, es el momento de realizarla.